Grabar. Ahora ¿Ya se tomemos vacila? un poco de tiempo Vale. para pensar en el contenido inicial. Ahora tomemos un poco de tiempo para pensar en el contenido inicial sugerido para el discipulado. El discipulado es importante, pero ¿qué tipos de contenido deberían cubrirse? Es crucial. Aquí hay algunos puntos de partida posibles que podrían impulsar su búsqueda de planes de estudio y pasajes de las Escrituras al iniciar sus sesiones de discipulado con su discípulo. Primero, diría que piense en estas posibles sesiones o series de contenido para su discipulado personal inicial, especialmente cuando comience. Una cosa que diría es cualquier cosa relacionada con la práctica de varias disciplinas espirituales. Esto podría ser sesiones de discipulado sobre la oración, enseñándoles a orar. Ahora, no me refiero solo a una sesión, por supuesto. Puede haber varias sesiones, pueden ser 3 o 4 sesiones, puede ser más que eso. Sin embargo, lo importante es que quiera enseñar algunas de las cosas sobre la oración, tal vez en algún momento sobre el ayuno, tal vez no inmediatamente sobre eso. También tal vez sobre la celebración y la adoración, sobre esperar y escuchar, confesar, dar, estudiar la Biblia, etcétera, etcétera, confesión, y la lista continúa. Creo que lo principal es que su discipulado debe asegurarse de que las personas aprendan cómo cultivar su propia relación personal con Dios, y así asegúrese de que el discipulado no se convierta en una clase de mini seminario. También debe ayudarlos devocionalmente, y creo que esa es la parte más importante para comenzar. Creo que otras áreas de posible contenido, diría, en la segunda categoría, serían los conceptos básicos que tratan especialmente un estudio bíblico más profundo. Entonces, ejemplos aquí antes de comenzar. Está pensando, espera un minuto, esto es genial, sí. No puedo esperar para enseñarles sobre las herejías cristológicas. No puedo esperar para enseñarles sobre los matices de la teología histórica. Sí, sí, llegaremos a eso, está bien, pero ¿qué tal si empezamos con cosas como aprender los libros de la Biblia? ¿Qué tal comenzar con los métodos básicos y estudio de la Biblia? Comencemos con cosas como las categorías básicas de las escrituras y la literatura de las escrituras que existen, y los principios básicos de interpretación de las escrituras. Así que queremos comenzar con ese tipo de conceptos básicos de la Biblia porque realmente ahí es donde vive la gente, porque recuerde, muchas de las personas que va a comenzar a discipular realmente ni siquiera han comenzado un tiempo personal con Dios a diario, por lo que me temo que si tomamos nuestro discipulado demasiado duro, demasiado pronto, podemos llevar a las personas a un punto en el que estén un poco abrumadas, un poco intimidadas, luego descubre que su motivación ha disminuido, y es porque en realidad sienten que no son dignos y no están listos para el horario estelar, y luego descubre que quieren abandonar la relación y sienten que le han fallado, donde realmente también siente que usted les ha fallado. Así que evitemos eso comenzando lo suficientemente básico y luego avanzando desde allí. Creo que una tercera categoría de contenido sería los conceptos teológicos básicos que tratan con el conocimiento y las creencias necesarias e incluyen la doctrina básica. Ahora, no estoy diciendo en este punto que debamos llevarlos a través de un curso de 2 años sobre dogmática de la Iglesia, o revisar los matices de Schleiermacher, o tratar de alguna manera con Grudem, o toda su gloria de 800 o 900 páginas. Creo que de lo que estamos hablando es de lo básico. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre quién es Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros como seres humanos y la humanidad? ¿Qué enseña la Biblia sobre el cielo? ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? ¿Qué enseña la Biblia acerca de ser salvo y la salvación y los diversos aspectos de la justificación, la santificación y la glorificación? ¿Qué pasa cuando morimos? Este es el tipo de cosas que creo que la gente quiere saber. Entonces, los fundamentos teológicos son súper importantes, especialmente al principio de la vida cristiana, pero te sorprenderías porque muchas personas que creemos que deberían haber ido más allá de eso, a veces no lo han hecho. Creo que una cuarta categoría de material realmente importante sería entonces lo esencial de la vida cristiana. Ahora sí, hablamos sobre los principios básicos de la formación cristiana anteriormente,
Pero ahora esto no es lo mismo, ahora estamos hablando solo de la vida diaria. Entonces creo que es importante explorar cosas como tener relaciones apropiadas, cosas sobre cómo nos vestimos y cómo nos presentamos, y un decoro adecuado, incluso cosas relacionadas con la modestia y la propiedad, cosas sobre el lenguaje abusivo, sobre lo que significa ser santo, cosas sobre algo tan simple como la etiqueta cristiana y cualquier otra cosa que pueda restar valor al testimonio personal. Entonces, diría temas transformacionales que incluyen cualquier cosa que tenga que ver con el conocimiento cristiano deseado, creencias, actitudes, afectos, convicciones, creencias, comportamientos, elecciones, estilos de vida y diversas relaciones con los demás. Creo que cualquier cosa en esa área de transformación, como Dios está formando nuestras almas, son cosas realmente importantes. Déjeme darle un par más. Diría que entonces comenzaría a ir a las piedras angulares importantes de la iglesia. De esta manera estoy hablando de quizás los propósitos bíblicos de la iglesia. Tal vez cubriría cosas como la adoración. ¿Y qué es la adoración? ¿Qué es la adoración de la iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? Tal vez hablaría de evangelismo. ¿De qué se trata el evangelismo? ¿Quién debería hacerlo? ¿A quién debemos hacerlo? ¿Qué es el compañerismo? ¿Cuál es la naturaleza del compañerismo? ¿Qué no es compañerismo, sino qué pasa como compañerismo? ¿Cómo tenemos comunión con otros creyentes? ¿Qué es el discipulado? Y luego misiones y ministerio. ¿Y cuál es el llamado de las misiones a mi vida? ¿Y cuál es el llamado de los ministerios a mi vida? Incluso si no ingreso al trabajo vocacional cristiano de tiempo completo, etcétera. Entonces diría que una categoría restante sería exponerlos a otros temas espirituales importantes que puedan quedar. En este caso, estoy hablando de grandes temas como ¿qué es el reino de Dios? Sabe, es sorprendente que muchas veces nos encontramos con cristianos que han sido cristianos durante mucho tiempo, pero que realmente no entienden qué es el reino de Dios, o no entienden mucho sobre el amor de Dios. Tal vez esta podría ser una gran oportunidad también para estudiar acerca de pasajes bíblicos confusos, porque después de todo, todos luchan con ciertos conceptos como ese, y luego también confunden pasajes de la vida a medida que avanzamos de una fase de la vida a la otra, y tal vez el comienzo de la persona para comprometerse o casarse, o tal vez la persona está pasando por una parte desagradable de la relación, o están en una relación tensa, o tienen problemas con sus padres, o están envejeciendo, o lo que sea. Esos son temas importantes para el discipulado, y luego por supuesto dar testimonio, etc. Ahora por supuesto hay otros, pero estos al menos proporcionan un buen punto de partida y un gran lugar para el discipulado básico. Sé que lo hará muy bien y espero que estos principios puedan ser útiles. Bien, bueno, este es el contenido, es la sección número 63, que tiene que ver con precisamente el contenido sugerido para el discipulado inicial. Miren, originalmente, eh, si nosotros recordamos cómo iniciamos la vida del discipulado, pues nos tenemos que recordar que algunos de nosotros estuvimos desde escuela dominical. La escuela dominical debería de ser la herramienta, como diría un hermano, el brazo armado de la iglesia para la educación. En mi caso, pues fue desde niño que pude incursionar a las clases de escuela dominical. No teníamos un pastor propiamente, pero sí una persona que nos educaba o formaba en las lecciones bíblicas. Ya existía en ese tiempo la APEN, la Asociación Pro Evangelización del Niño, y se manejaba una cuestión de lecciones, se manejaba franelógrafos, figuras, y en su momento fueron ayudas didácticas que ayudaron, herramientas para la comunicación del Evangelio, que ayudaron a mejorar el entendimiento, o por lo menos tener una noción de las historias bíblicas. Se manejaba la cuestión también del aprendizaje de pasajes, o sobre todo textos de la Biblia, muy breves. Entonces era una cuestión que fue, digamos, inicial. Y recordarán también que en su momento vimos el desarrollo o el surgimiento de la escuela dominical. En realidad, al principio no fue dentro de las iglesias o congregaciones que surgió, sino fue ante la necesidad, sobre todo allá en Inglaterra, por un periodista, Rikes, me parece,
que veía la necesidad de los niños que no estaban siendo atendidos los fines de semana, sobre todo el domingo. Entonces fue una manera de educarlos formalmente. Llegó a tener tal impacto la escuela dominical en Inglaterra, después en Estados Unidos, que pues la propia iglesia la absorbió. Y hoy, por ejemplo, aunque se sigue teniendo el modelo, ha cambiado con las cuestiones de la pandemia. Pero hermanos, en escuela dominical sería un elemento muy importante para establecer los principios, digamos, de la vida cristiana. Así se le puede decir, principios de la vida cristiana, doctrina básica, que tiene que ver con este antecedente de lo que es la teología bíblica, sistemática y práctica, pero sobre todo la teología sistemática. ¿Qué es Jesucristo? ¿Cuál fue su obra de Jesucristo? La salvación, el Espíritu Santo, de qué trata, cómo es su función el Padre, qué es el pecado, de ahí viene la cuestión del hombre, o sea, temas que al menos en escuela dominical se tratan o se han tratado a lo largo de los años por lo que se conoce como pues estos apoyos, los libros de texto o los expositores bíblicos. Sin embargo, decíamos a veces los expositores también vienen pues a sustituir la formación o el aprendizaje que deben de tener las personas que comparten, o sea, los maestros o instructores o instructoras, sea de niños, intermedios, jóvenes o adultos. A veces el expositor bíblico viene a sustituir incluso a la propia Biblia, porque ya nada más se da un tema, los objetivos, el desarrollo, preguntas, respuestas y se acabó. Entonces, aquí lo que se sugiere, lo que nos sugiere este hermano, Federico Cardosa, es que hay diferentes tipos de contenido que deberíamos de cubrir de manera crucial. Un primer contenido, dice, tiene que ver con las disciplinas, con aquello que está relacionado con las disciplinas espirituales. Evidentemente estamos hablando de personas nuevas, ¿no? Cuando hacemos el discipulado estamos pensando en personas nuevas que tienen o nada o muy poca noción de lo que es la vida cristiana. Entonces dice, vamos a iniciar con cosas o disciplinas espirituales. Por ejemplo, se puede enseñar sobre la oración, dice, enseñarles a orar, incluso una cuestión práctica, enseñarles sobre el ayuno, aunque él dice, bueno, yo me detendría un poco en el ayuno porque tal vez todavía no es tiempo, sobre la celebración y la adoración, sobre esperar y escuchar, sobre confesar, sobre dar, sobre estudiar la Biblia, dice, etcétera. Hay una lista muy amplia. Pero dice, creo que lo principal es que su discipulado debe asegurarse de que las personas aprendan cómo cultivar su propia relación personal con Dios. Y aquí me gustaría compartir lo que estoy viendo para que ustedes también lo puedan visualizar después. Ahí está. Dice, creo que lo principal es que su discipulado deba asegurarse que las personas aprendan cómo cultivar su propia relación personal con Dios. Y eso es muy importante, esto es determinante. Por eso también se puede abordar los fundamentos de la Biblia. Dice, tal vez debemos empezar con las personas nuevas, los discípulos, dice a que aprendan los libros de la Biblia. ¿Qué tal comenzar con los métodos básicos de estudio de la Biblia? Lectura referencial, lectura devocional y lectura de estudio. Hacer una explicación, conocimiento, acercárseles a las personas para que conozcan cómo acercarse al estudio de la Biblia. Pues ese es nuestro tema de interés. Más adelante habrá que compartir fundamentos teológicos. Eso basado, o esto es básico, que tratan con el conocimiento y las creencias necesarias. Aquí se le conoce como la doctrina básica. Entre otras cosas, ¿qué enseña la Biblia acerca de la propia Biblia? ¿Qué enseña la Biblia sobre quién es Jesús? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros como seres humanos y humanidad? ¿Qué enseña la Biblia sobre el cielo? Y ahí hay muchísimos temas, como los subrayé, los puse en rojo. Entonces, los fundamentos teológicos de lo que es el cristianismo. ¿Qué pasa cuando morimos? Una pregunta que a lo mejor de repente no nos la hagamos tan frecuentemente, pero los niños incluso la hacen. Así como elementos esenciales de la vida cristianas.
O sea, cosas como cómo nos vestimos, cómo nos presentamos y un decoro adecuado. Cosas relacionadas con la modestia, la propiedad, sobre el lenguaje abusivo, sobre lo que significa ser santos. Eh, Son elementos que se van desarrollando y, por cierto, llevan un cierto tiempo. Son elementos básicos que se deben de dar a conocer. También podemos abordar temas transformacionales. El conocimiento cristiano deseado, creencias, actitudes, afectos, convicciones, creencias, comportamientos, elecciones, estilos de vida y diversas relaciones con los demás. Eso habla del cambio de vida. Las bases de la iglesia. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración en la iglesia? ¿De qué se trata la propia iglesia? El concepto de iglesia. Tal vez hablar del evangelismo. ¿De qué trata el evangelismo? ¿Quién debería evangelizar? ¿A quién debemos evangelizar? Por otro lado, ¿qué es el compañerismo cristiano? ¿Cuál es la naturaleza del compañerismo? Lo que no es el compañerismo, sino que pasa por compañerismo. Y así, ¿qué es el discipulado? Es parte de lo que estamos abordando hoy. Luego, misiones y ministerio, ir de menos a más, es progresivo. ¿Cuál es el llamado de las misiones a mi vida? ¿Cuál es el llamado de los ministerios a mi vida, incluso si no ingreso al trabajo vocacional cristiano de tiempo completo? Son temas importantes. Y finalmente, temas espirituales restantes. Hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Podemos estudiar acerca de pasajes bíblicos confusos, unos dirían de difícil interpretación, y vaya que los hay, pero estudiándolos no hay mayor problema. Ver las relaciones con los padres, aquellas personas que están envejeciendo, en fin, son temas importantes para el discipulado y luego, por supuesto, dar testimonio. Y así podríamos ir. En Tesalonicenses 4, del 1 al 12, esto en parte lo dice así la Biblia, vamos a la Reina Valera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que, ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, esta es la parte que estamos abordando, hermanos y hermanas. El contenido para discipular a una persona es, decíamos, progresivo. Va de lo simple a lo complejo. Y va con cuestiones tan esenciales como enseñarles a orar. Para enseñar a una persona a orar, pues hay que practicar, ¿no? O sea, vamos a orar. Voy a hacer una pequeña oración. Ahora, usted podría dar gracias por la lección, por la clase que vamos a tener. Solamente tiene que expresarlo. Dios nos escucha. Explicar por qué cerramos los ojos. He notado que ahora en las congregaciones, sobre todo los jóvenes, ya no cierran los ojos. Están como, y tampoco ya no oran, ¿eh? Ya se encarga solamente el que dirige y entonces ahí, a ver, está bien que ya te consideres cristiano, pero tienes que hacer también los ejercicios, como decimos, espirituales.
para aprender a manejar una máquina, una herramienta, a veces hay que leer un manual y aún leyéndolo hay que practicar. Bueno, en esta parte así estaremos concluyendo.